¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la unidad 2. Pues bueno, en este caso vamos a estar hablando de otros temas consiguientes a lo que se refiere la parte de las ciencias sociales 2. Pues bueno, como primer tema y como reforzamiento de lo que sigue en los siguientes temas en esta unidad, vamos a estar hablando sobre la parte de la revolución científica. Pues bueno, vamos a ser muy breve en este caso para que para en esta ocasión, ¿no? Sea un poquito entendible, digerible y vamos a ir tomando ciertos aspectos en el cual generaron con mayor impacto dentro de la revolución científica, como la ilustración, el racionalismo y la revolución dentro de la ciencia, ¿no? Entonces, dentro de ese aspecto, dentro de la revolución científica, lo vamos a tomar como primer parte, ¿no? Que se van generando diferentes estructuras, diferentes investigaciones y aquí donde van generando conocimientos, procedimientos propios, va generando una astronomía hacia el aspecto físico, al aspecto de la fisiología. Son puntos importantes porque aquí es donde vamos retomando una revolución bastante constante sobre cómo vamos conociendo otros aspectos y que se va ampliando más esta investigación. Al ampliarse esta investigación, pues va tomando con mayor impacto toda esta relevancia en el cual lo que busca es que nosotros vayamos generando mayor conocimiento, ¿no? De hecho, dentro de esto existió la parte del aspecto geocéntrico, ¿no? La geocéntrica. Bueno, en este caso va generando la concepción de la cual la Tierra es el centro del universo. Esto enfocado hacia un aspecto de importancia de tener más que nada un aspecto principal y adecuado hacia los diferentes ciclos de la naturaleza en relación hacia una producción de alimentos, hacia una regulación de estructuras lógicas, ¿no? Entonces, este aspecto del punto geocéntrico es mencionado por Nicolás Copérnico, en donde va generando y va retomando diferentes propuestas en donde va generando, pues más que nada, una categoría en relación a esto, ¿no? El poder identificar la parte geocéntrica es generar cómo vamos aprendiendo de todo lo que existe a nuestro alrededor y que esto ayuda a que vayamos teniendo mayor conocimiento, ¿no? Este conocimiento, pues relativamente era como poder generar ciertos centros de modelos entre el aspecto también heliocéntrico. El aspecto heliocéntrico es una concepción astronómica en la cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol. Entonces, como podemos ver entre la relación de lo que nos mencionaba Copérnico y basado en el aspecto heliocéntrico, que también lo mencionaba Copérnico, vamos identificando que los dos son en un aspecto diferente. La parte geocéntrica, que éramos el centro, y la parte heliocéntrica, que no somos el centro, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos involucrando y vamos generando diferentes teorías dentro de la revolución científica que de cierta manera nos puede servir y es como identificar la diferencia entre cómo ahora conocemos esta parte de movimiento heliocéntrico y geocéntrico para que nosotros vayamos identificando la importancia de poder sentir esa observación y esa evidencia empírica que nos apoya en relación hacia lo que existe a nuestro alrededor, ¿no? Y eso es como también vamos generando una influencia de diferentes concepciones del mundo. Y esto, en basado a Galileo Galilei, por ejemplo, va generando entre una ciencia más grande hacia una ciencia en la cual va sosteniendo esta revolución científica. Y esa revolución científica hace una visión más amplia en el cual vamos generando diferentes propiedades. Entonces, en este caso, Galileo Galilei pues va identificando toda esa propuesta entre el argumento de las diferentes regularidades de la naturaleza y los cuerpos dentro y fuera de la Tierra, que en este caso ayudan a generar un término en donde vamos explicando una de las ciencias muy, muy, muy importantes, que es una de las ciencias formales que entra la parte de las matemáticas. Y aquí es donde vamos generando la parte de la revolución científica, ¿no? Dentro de esta revolución científica, pues vamos a ir conociendo también la parte de, como contenido, ciencia y revolución industrial. Dentro de la ciencia y revolución industrial, vamos generando diferentes aspectos de cambios ocurridos a mediados del siglo XVIII, ¿no? A mediados del siglo XIX, que hace como un proceso de transformaciones en el cual se va consolidando como punto primordial la economía, ¿no? La economía basada en la producción de bienes, en fábricas, y que de cierta manera se empiezan a utilizar máquinas para realizar tareas que antes solo realizaban las personas. Estas transformaciones pues van generando demasiado impacto en la parte del aumento de la población, desarrollo de la productividad de la agricultura, urbanización, incremento del comercio.
Entonces, además de todo esto, vamos señalando que existieron conocimientos científicos que acumularon dentro de la revolución científica y la ciencia de la revolución industrial, todas estas jornadas en donde en algún punto se alargaban, ¿no? Se alargaban en ese tiempo y participaban adultos y niños con muy pocas medidas de seguridad, protección, no recibían en sí salarios extremadamente buenos, sino eran muy bajos y que con condiciones muy, pues no tan dignas, ¿no? Hacia su atención. Entonces aquí es donde generamos la parte de la necesidad de la parte de la revolución industrial. ¿Qué es lo que surge dentro de esta ciencia y la revolución industrial? Pues bueno, sabemos que dentro de la revolución y la ciencia, los diferentes cambios, las diferentes investigaciones, pues eso es lo que ayudaban a que nosotros fuéramos identificando más a fondo ese aspecto. Pero para que surgiera un movimiento y un cambio de ideología dentro de esta estructura, se manejó la parte de lo que se refiere a la ilustración. La ilustración, en este caso, pues tiene una imagen como un dibujito o algo así, como si tuviera un pincel, ¿no? Pero que realmente la ilustración, en este caso, lo vamos a tomar como un movimiento. Fue un movimiento social y cultural que fomentó el avance social y la divulgación de la ciencia. Defendía más que nada esta parte de cultivar la razón humana como fuente de poder y un conocimiento en el cual estuviera al alcance de los ciudadanos. Los pensadores de la ilustración pues daban importancia a los acontecimientos y a la observación. No obstante, su objetivo, por ejemplo, era la crítica de la situación social de su tiempo y la argumentación sobre cómo debía ser la sociedad. Entonces aquí generábamos un punto importante, un puesto en el cual generábamos una reflexión de análisis sobre el abuso dentro de la revolución industrial, como la parte del utilizar la parte tangible del equilibrio entre el pensamiento de los seres humanos, que aquí es donde nosotros identificábamos cómo Jacob Rousseau generaba esta argumentación de libertad. De hecho, él ponía un, ¿cómo se le podría decir? Como una obra en el cual se le llama El Contrato Social, que fue en 1712 realizado en Suiza, donde aquí argumentaba que la libertad era un derecho de los seres humanos, contradiciendo las costumbres de la época en ese tiempo. Entonces permitía la esclavitud. El autor defendía a todos los seres humanos y de que de cierta manera deberían estar en condiciones de decidir sobre su destino y procurar pues el bienestar, ¿no? El bienestar político y social. Entonces aquí es donde íbamos manejando sobre lo que nos mencionaba Jean-Jacques Rousseau en este parte del contrato social, que todos éramos o teníamos la opción de ser libres, ¿no? Entonces, también otro de los puntos importantes de esto era el funcionamiento, ¿no? John Locke, de lo que habíamos hablado sobre la parte empírica, también generaba toda esta propuesta en la propiedad de la vida, la libertad y la felicidad de los derechos naturales del hombre y los derechos naturales que significaba que el autor son previos en la constitución de cualquier sociedad. Entonces, este era un punto de la parte de la ilustración porque aquí manejaba ciertas estructuras importantes, ¿no? Y bueno, eso es a lo que entraba sobre como un movimiento dentro de la ilustración, pero también surgía algo muy importante dentro de esta estructura, que de cierta manera, pues, ¿qué es lo que buscaba dentro de este contexto? Bueno, como estábamos hablando, generaba un aspecto de racionalismo. El racionalismo en sí, y vamos a tomar como punto principal hacia un aspecto del desarrollo en el cual, pues aquí defendía la postura de la razón, que debía ser la principal herramienta para llegar al conocimiento, para aceptar ideas después de que hubieras analizado y criticado. Entonces aquí sustituía toda la autoridad eclesiástica. Existían varios autores, ¿no? Como Wilfred Goldfried, existía también René Descartes, existía también Blaise Pascal, que era uno de los principales puntos que contribuían hacia la ideología del razonamiento. Y aquí es donde explicaba la demostración sobre la inducción matemática. ¿Sí? Entonces aquí es donde íbamos generando entre la razón y la parte de utilizar la parte
de la ilustración, que era como lo contrario, ¿no? En algún contexto, porque el racionalismo era como estructurar el bienestar sobre mi propio pensamiento. Y aquí es donde generaba la parte en donde nosotros enunciábamos el desarrollo durante esta revolución sobre la segunda aspecto empírico como la razón sobre un aspecto mecánico. La parte mecánica es como generar una programación establecida de la persona de lo que tiene que hacer, y la parte de la ilustración utilizando la parte empírica es basado a sus propias experiencias y cómo manejaba todo ese avance para poder conocer más a fondo dentro de este aspecto. Entonces es como derivar en conjunto los dos para que nosotros pudiéramos abarcar y reconstruir un conocimiento científico, ¿sí? Que esto es a lo que podemos hacer como deducción para trabajar con ambos. Bueno, y bueno, eso sería basado en la unidad 2. Vamos a estar hablando de otros temas en las siguientes unidades, que serían la 3 y la 4, para que vayamos retroalimentando otros puntos. Les deseo mucho éxito y quedo a la orden y al pendiente.